Buenos días. Qué bueno poder estar en la presencia del Señor y poder compartir también su palabra. Siempre es algo que me da mucho respeto. Bueno, yo quiero hablar hoy acerca del libro de Hechos. Es un libro que estoy poco a poco estudiando. Y vamos a hablar hoy acerca del espíritu sacerdotal de Esteban. Esteban es el primer mártir, primer hombre que murió por su fe, apedreado. El espíritu sacerdotal de Esteban y del cristiano es un espíritu que está en nosotros y el Señor quiere que lo desarrollemos. Es un espíritu sacerdotal. Vamos a entender un poquito mejor hoy quizás qué significa ser sacerdote. Tenemos el sumo sacerdote que es Jesús. Y el sacerdote está a favor de los hombres, sirviéndoles en el nombre de Jesús. Sacerdote, recuerdo a un pastor que decía, cuando vamos a evangelizar, lo hacemos de una manera diferente. Me llamó la atención, me decía, pues estaba pensando yo en predicar algo así. Dice, te encuentras con una persona, le dice, mira, no quiero hablarte de Dios, quiero hablarle a Dios acerca de ti. Y entonces quizás me permite hacer una oración y orar por esa persona que igual no conoce al Señor. Pero es uno de los elementos fundamentales también de un sacerdote. Y vamos a leer el pasaje de Hechos, capítulo 6, del 1 al 15. Es un pasaje, una larga sección narrativa que nos habla del primer mártir cristiano, Esteban. Su nombre es coronado, ¿no? A él le coronaron de piedras, pero seguro que tiene coronas en el cielo especiales. La historia de Esteban comienza en el capítulo 6 y llega hasta el capítulo 7. Es un capítulo muy largo, pero en el proceso os daré en cierto sentido el principio y el final de esta historia y veremos la historia pues, de manera completa. Vamos a leer Hechos capítulo 6 del 1 al 15 y capítulo 7 del 54 al 60. Pablo decía a Timoteo que leyera la palabra la escritura, ¿no? Públicamente. Y es importante la palabra de Dios. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas, literalmente la diaconía de las mesas. Por tanto, hermanos, escogen entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, literalmente a la diaconía de la palabra. Había entonces necesidad de un ministerio integral, holístico, ¿no? Se dice holístico, pero holístico, como no se pronuncia la H, suena un poco raro. Holístico como que duele, pero me suena más holístico. Es un ministerio integral. Entonces había la diaconía, el servicio de las mesas, y los apóstoles tenían, no porque ellos no fueran capaces de servir las mesas, pero tenían otro llamado muy especial de parte de Dios, y la iglesia estaba creciendo, y ellos tenían que dedicarse a la oración y al servicio de la palabra, al ministerio de la palabra. Así que lo propuesto, versículo 5, esto estoy leyendo la Nueva Versión de las Américas, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba de gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjate, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eran sacerdotes en el templo, pero ya había un cambio de paradigma. Ya el templo, Esteban está hablando de que no era necesario, pero eso le chocaba a los religiosos. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría
y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. No sé si lo arrastraron también, posiblemente. Presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, hablando de nuestro Señor, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron sus rostros como el rostro de un ángel. Luego, seguimos en el capítulo 7, versículo 54. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Es la única vez que Jesús aparece de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad. Comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a ver la asombrosa expansión del cristianismo y el origen del espíritu sacerdotal. Cerca de esta época, la iglesia primitiva, hay un historiador que hablando de la transformación que estaba ocurriendo en el Imperio Romano por causa del evangelio del cristianismo, decía, nunca en tan poco tiempo, decía este historiador, ninguna otra fe religiosa, o para el caso, ningún otro conjunto de ideas religiosas, políticas o económicas, sin la ayuda de la fuerza física o del prestigio social o cultural, alcanzar una posición tan dominante en una cultura tan importante como el cristianismo. En otras palabras, ha habido otros movimientos políticos, movimientos religiosos que han funcionado a través de la conquista, a través de la fuerza, a través de la política, pero nunca antes había habido un movimiento de transformación como este. El cristianismo no solamente sobrevivió a la persecución de la Iglesia de Cristo, sino que transformó el corazón del Imperio Romano, pasando de ser una fe marginal, que incluso le llamaban ateos, porque decían, pero esto, ¿dónde está el Dios de esto? No está tu Dios. Le llamaban ateos a los cristianos. De una fe marginal a un movimiento que redefinió la cultura, la moral y la historia. En los registros históricos se encontró una carta que se ha conservado de un hombre de negocios que le escribía, un romano, estaba en Alejandría y estaba hablando con su esposa embarazada. Y en esta carta charla un poco sobre esto, aquello, y luego dice, por cierto, cuando nazca el bebé, si es niña, tírala a la basura. Esa era la cultura en Roma. Hay muchas cosas que están pasando en nuestra cultura con el aborto, con el asesinato de bebés, que se parece a esa cultura. Pero eso comenzó a cambiar con los valores del Evangelio. Entonces, esa era la cultura, una cultura brutal que completamente fue cambiada por la propagación del Evangelio. Ahora, ¿cómo fue eso posible? Cuando vemos el impacto del Evangelio en el Imperio Romano, vemos una total transformación. Introdujo conceptos como la dignidad humana, el cuidado de las personas pobres, igualdad ante Dios, redefinió la moral, rechazo al infanticidio, promoción de la caridad y una ética sexual distinta. Impactó la historia, hospitales, educación, abolición gradual de prácticas crueles. Lo que se nos dice aquí es que el estilo de vida de los cristianos se caracterizaba por un espíritu único que tocaba el corazón de las personas. Eran personas compasivas, eran personas que cuidaban a que eran voz para los que no tenían voz. Y las personas que les observaban eran atraídas por esa actitud. Podemos llamar el espíritu sacerdotal de Esteban
como de los cristianos de aquella época y que debería ser. Es el tema hoy, que el Señor nos ayude a tener ese espíritu sacerdotal. Yo sé que hay muchos que lo tenemos y podemos mejorar en otras cosas. ¿Esto qué significa? Lo veremos más adelante. ¿Qué significa? Todo el pasaje trata sobre sacerdotes y el sacerdocio. Ahora, si os fijáis bien al principio, en el capítulo 6, vemos que la iglesia primitiva cuidaba de los pobres con una entrega admirable y surgió un problema en el capítulo 6. Y es que los judíos que hablaban griego y los que hablaban hebreo, decía, bueno, pero la viuda nuestra no la estáis cuidando. Y entonces los apóstoles estaban sobrecargados con muchas tareas y responsabilidades. Entonces le dieron la tarea de cuidar de los marginados económicamente, de las viudas. Le dieron la responsabilidad a un grupo de hombres para cuidar de los necesitados, pero no cualquier hombre. Era un grupo de hombres llenos del Espíritu de Dios, hombres de carácter de Dios y hombres con un corazón también para ayudar de una manera integral. Jesús alimentaba las multitudes, Jesús daba la palabra del reino de Dios. Era una ayuda para el alma y para el cuerpo. Y nos encanta poder ser parte del ministerio de Davida, ¿no? De Misión Evangélica Urbana, porque ahí tenemos muchas oportunidades de trabajar con gente que son la gente muy necesitada. Hay muchas madres solteras, hay familias completas también, pero con muchos traumas que vienen de América Latina en general y vienen de otros lugares también. Y cuando ayer visitamos a una hermana Ruth que dio a luz ¿cómo se llama? Una bebecita, se llama Janita. Tiene hoy 3 días. Ella es como fruto de esos que por ayudarle con la comida y darle el Evangelio, ha venido a conocer de una manera más sólida el Evangelio y al Señor Jesucristo. Pero son vidas muy rotas, pero Jesús vino para precisamente restaurar la vida de los que estamos rotos. Todos estamos rotos, pero hay gente que ha pasado cosas que tú ni te imaginas o que le hemos visto en las películas, pero son cosas muy, muy fuertes. Y qué bueno que la iglesia, de verdad agradecemos el apoyo. No hablamos mucho de la comunidad cristiana de la vida, pero nosotros somos parte de Camarma, pero somos también un brazo de la comunidad cristiana de Camarma ahí en San Blas. Te invitamos a que vengas. Tenemos reunión todos los domingos y todos los miércoles. Tenemos café con Biblia hoy y entonces el próximo domingo tenemos un culto ya un poco más formal y entonces todos los miércoles tenemos café con Biblia. Estamos ahí desde el año 2020, hay mucha gente que ha recibido la palabra con café y también a Riley le gusta también el café, aunque ese café, ¿cómo es? Agua chirri que ya le gusta. Un café así suavecito. Pero qué bueno José Manuel, Israel y Daniel y Gloria, que nos habéis dado la oportunidad de servir ahí y es un gozo. Y yo creo que como iglesia tenemos que tener ese espíritu sacerdotal de ayudar a aquellas personas que menos necesitan. De hecho, yo estoy leyendo, comencé a leer el Evangelio de Lucas, que fue quien escribió Hechos también, y Lucas es el evangelista que habla más acerca de los pobres y de los necesitados, y de la riqueza y del dinero y qué hacer con ella. Lucas era médico, así como José Manuel, era historiador, pero era un hombre que tenía una compasión por los pobres. ¿Por qué se convirtieron los sacerdotes? Quizás porque los sacerdotes vieron a toda una comunidad haciendo lo que el sacerdote debería hacer. En el Antiguo Testamento eran los sacerdotes y los levitas que recogían el diezmo de la congregación y eran los primeros responsables de cuidar a los pobres, de cuidar a los necesitados, aunque toda la comunidad, según la ley, era responsable de cuidar también de los pobres. Y hay un grupo entero de personas que todos veían estos sacerdotes que se convirtieron, están actuando como si fueran sacerdotes. Ahora, para nosotros esto de sacerdote nos suena como un poco, que cuando yo digo sacerdote, cierra los ojos y ¿qué piensa? Piensa una persona con una vestimenta así de muchos colores y con un turbante y aquí escrito santidad al Señor. No sé, nos imaginamos eso. Ahora, según
seguro que esto les impactó a estos sacerdotes. Los judíos de la sinagoga y los religiosos se enfurecieron porque Esteban sugería que ya el templo no era necesario. Esteban cita a Isaías, dice: el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. El énfasis está en que Dios habita en su pueblo, no en edificios, anticipando la teología del Espíritu Santo y la iglesia y el cuerpo de Cristo, donde el templo somos nosotros. Este es el cuerpo de Cristo. De hecho, cuando Saulo perseguía, que era un terrorista, si tú te imaginas cuando los de ISIS tenían a todos esos cristianos que le iban a degollar, pues imagínate que uno de esos que iba a degollar a esos cristianos por no negar su fe y convertirse al islamismo, uno de esos terroristas era lo mismo que el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Dios, no importa lo que tú hagas, Dios te ama y tiene poder para cambiar tu vida. El Señor dice: ven tal como eres, pero luego dice: pero porque te amo, no te voy a dejar como eres. Te voy a cambiar hacia la imagen de mi Hijo Jesús. Los cristianos vieron a Jesús como su sumo sacerdote y vivían como sacerdotes. Martín Lutero en la Reforma Protestante hablaba, creo que fue el primero que habló del sacerdocio universal. O sea que todos podemos ir ante Dios a favor de los hombres y con los hombres en el nombre de Jesús para bendecirles. Todos estamos llamados a eso. Ahora, el significado de la palabra sacerdote es muy intrínseca en este pasaje del Nuevo Testamento, significa muy poco para nosotros. Un sacerdote, número uno, entraba ante Dios o entraba en el lugar santo, y número dos, a favor de otros. ¿Cómo estás tú entrando en la presencia de Dios a favor de otros? Si lo estás haciendo, qué bien, pero tenemos que perseverar en eso. Un sacerdote entraba a Dios por otros. En toda religión, toda cultura, hasta la más reciente cultura occidental moderna, todo el mundo siempre sintió: bueno, los sacerdotes pueden entrar en el lugar santo, pero yo no soy digno. En un sentido, aplicándolo hoy, todos de una u otra forma sentimos que no podemos simplemente entrar en lugares de importancia. Por ejemplo, no sé, vosotros habéis estado en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid. ¿Te has fijado la manera que la gente se viste ahí? ¿Cómo te sientes cuando llegas ahí? Y dice: bueno, yo como que no pertenezco aquí. Hay una película donde está Robert De Niro que le habla a su futuro yerno del círculo de confianza. Dice: tú estás, pero puedes salir del círculo de confianza. Pero hay un círculo más importante que ese del que nosotros hemos salido. Cuando nosotros, por ejemplo, y lo digo por mi familia, cuando tú vas al Corte Inglés, nosotros vamos al Corte Inglés, sentimos que tenemos que ir más elegante. Tú no vas al Corte Inglés ahí en chándal y como sea. ¿Por qué? Porque entras y sientes como que te van a estar mirando. Dices: mira, este viene con estos pantalones o estos zapatos o sucio, lo que sea. No sé, igual solamente lo siento yo así. Pero yo creo que todos sentimos en el fondo de que nos sentimos como marginados en ciertos lugares. Hay restaurantes donde tú llegas y puede valer el menú 300 euros. Pero dentro del restaurante hay mesas. Pero dentro del restaurante hay otros lugares donde hay mesas más exclusivas y ahí no puedes entrar cualquiera. Ahí entra gente, políticos, entran quizás artistas de cine, lo que sea. Ahora, la Biblia dice que transferimos nuestro sentido de haber sido excluidos del jardín del Edén, excluidos del círculo alrededor del trono de Dios, que es el verdadero círculo que importa, y hacemos todo lo posible para entrar en otros círculos de influencia, en otros lugares de importancia, y la puerta que todos sabemos que realmente está cerrada para nosotros es la puerta del cielo de Dios, la puerta del Edén, la puerta de la presencia de Dios. Y debido a que sentimos esa vergüenza, lo transferimos y buscamos o en el trabajo, buscamos en logros, en relaciones que compensen ese sentido de sentirnos aceptados. La verdad es que todos nosotros hemos sido creados para tener una relación íntima con Jesucristo, con Dios. Blas Pascal decía que todo hombre tiene un hueco en forma de Jesús, en forma de Dios, en su corazón. Y ya lo decía Salomón. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Entonces es un vacío muy, muy grande que solamente Cristo lo puede llenar.
Pero cuando no tenemos a Cristo, aún teniendo a Cristo todavía, quizás se nos olvida que nuestra identidad de Cristo es que somos profundamente amados. Cuando yo comencé a leer el Evangelio de Lucas y dice Gabriel, ¿cómo dice Gabriel a María? Dice, bienaventurada, pero dice altamente favorecida, algo así. Si vas a Efesios 1:6, vas a ver que esa palabra aparece solamente 2 veces y dice que nosotros en Cristo hemos sido altamente favorecidos. María era una mujer especial, pero nosotros en Cristo también, como María, hemos sido altamente favorecidos por la gracia de Dios. Somos aceptados. Tú eres precioso para Dios. Y cuando sientes yo soy, que Dios te dice, tú eres muy amado, eres muy amada. Dios te quiere recordar que eres muy amado, que eres muy amada y te quiere recordar que quiere que lleves ese amor a favor de otros que no conocen al Señor o a favor de otros que le conocen, pero que están atados con ataduras de pecado o diferentes cosas y necesitan que vengas tú con ese ministerio de reconciliación y decirles, mira, yo quiero orar por ti, quiero hablar con Dios a favor tuyo. Ese es el espíritu sacerdotal. Y conocemos personas aquí que tienen eso. Veía a José y a Teresa saliendo cuando yo entraba y yo decía, ellos son un ejemplo del espíritu sacerdotal. Yo veo la vida de Fred, lo que conozco de él, que es un hombre que tiene una compasión para ir con gente muy rota. Son un ejemplo para mi vida y para nosotros. Yo recuerdo que predicaba en Trujillo hace muchísimos años acerca de que, en un sentido por la identidad, todos tenemos cierto complejo de algo. Digo, bueno, yo decía que tengo la muñeca, la tengo muy fina, no sé, no tengo como una muñeca así fuerte. O cada uno tiene un complejo. Bueno, tú me vas a decir, no. Y yo recuerdo que estaba predicando acerca de esto y una hermanita se puso de pie, una señora, se puso de pie mientras yo predicaba y dijo, yo no tengo ningún complejo de nada. Y digo, bueno, pues está bien, si tú lo dices. Igual perteneces a un grupo étnico minoritario aquí en España. Yo soy dominicano y nos llaman a los latinos, nos llaman sudaca, o nos llaman panchito, o no sé qué, conchito, whatever. Igual te sentiste rechazado por tus padres y eso realmente ha sido muy doloroso. Usted es una huella cuando tus padres no te aceptan como eres. Y le echas la culpa a ellos, pero no pienses que porque la cultura, o porque tus padres, o porque la sociedad te rechace de alguna manera, es la raíz del sentimiento de ser marginado o rechazado. La raíz está en lo espiritual, porque hemos sido echados fuera del círculo de la presencia de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo tomó esa maldición en su cuerpo en la cruz. Ese rechazo, esa condenación, ese pecado, esa maldición. Y al tercer día resucitó. Y ahora dice, venid a mí. Reconoce que tu identidad es lo que Dios dice que tú eres, es lo que tú y yo tenemos que creer. Somos aceptados. Que vas al Corte Inglés y no tienes una ropa muy guay, pues ¿qué más da? Procura con diligencia, ¿qué dice la palabra de Dios? Presentarte no dice ante el Corte Inglés, ni ante el barrio Salamanca, dice ante Dios aprobado. El aplauso del Señor es lo que nos importa, pero ese aplauso viene a través de su Hijo Jesús, que llevó esa maldición, nuestra rebelión contra Él. Y ahora nos da esa gracia, esa misericordia. Esteban en su discurso dejó entender que ya no necesitábamos el templo. ¿Lo he visto? Oír esto se enfurecieron, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y Jesús de pie a la diestra de Dios actuaba como un sacerdote. Esteban actuaba como un sacerdote porque tenía entrada, decía, yo veo a Dios y veo al Hijo del Hombre de pie. Algunos piensan que posiblemente era el primer mártir, pero Esteban era un hombre especial. Y el Señor Jesús le estaba de pie dando la bienvenida a su Hijo precioso, que por causa de honrar a Cristo le estaban matando. Y actuaba como un sacerdote porque a mí me pegan una piedrecita y me duele, pero imagínate los pedrolos que le pegaban a ese, pedrolo dicen en Extremadura. Imagínate que te estén pegando pedrada y tú digas, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado.
Eso solo un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre que tiene a Jesús en su corazón puede hacerlo. El perdón de aquellos que nos hacen mal. Mi hija está trabajando en Burger King ahí en el corredor Henares, Sara, y decía, bueno, es que es difícil la jefa y tal. Así, digo, bueno, le digo, bendícela, ora por ella. Ese es el espíritu sacerdotal. No es fácil, pero dame la gracia, Señor. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Esteban tiene la audacia de mirar hacia arriba y decir, veo los cielos abiertos. Actúa como si fuera un sacerdote. Ahora, cuando le acusaban de que estaba rompiendo la ley, Esteban dice que ellos no habían guardado la ley, habían sido capaces. ¿Y de qué habla de eso? El templo y la ley son un fracaso para llevarlos a Dios. Ya el templo no era útil para llevar a la gente a Dios. Aunque los sacerdotes se veían hermosos y se vestían con vestiduras de escarlata, azul, oro, lino, blanco. Puedes ver en Éxodo 28, si quieres ponerlo ahí. No sé si está, eso está apagado, no importa. Lo puedes buscar en tu Biblia ahí. Éxodo 28, 36 al 38, dice algo muy interesante. Dice, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara, sobre el turbante. Estará en la parte delantera de la tiara y estará sobre la frente de Aarón para que Aarón cargue con dice la versión, esta iniquidad de las cosas santas de los hijos de Israel. La iniquidad de las cosas santas. A ver qué dice esa versión. Las faltas cometidas en todas las cosas santas. Aún el sacerdote tenía que guardarse y estar puro y todas las cosas. Y el sumo sacerdote era que entraba una sola vez al año al lugar santísimo. Pero ¿qué significa eso de la iniquidad de las cosas santas? Las faltas cometidas en todas las cosas santas. Aplicado hoy. Hermanos, cuando tratamos de obedecer a Dios y hacemos cosas que agradan a Dios, buenas obras que Dios nos manda, siempre, en un sentido, se puede decir siempre, hacemos a medias. Cuando me arrepiento, encuentro que mi arrepentimiento es a medias. Encuentro que mis motivaciones están mezcladas. Al yo hacer algo bueno, siempre hay esa motivación mezclada. La motivación carnal y la motivación espiritual. Tenemos esa lucha, ¿no? Encuentro, amén, una dijo que sí, los otros dicen, no, eso a mí no me pasa, solo a Paul y a Laura. Mis motivos son impuros, la iniquidad de mis cosas santas. Hacemos cosas para el Señor y aún así, cuando nos examinamos, decir, Señor, dice David, líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Pero aún hay cosas que no son ocultas, que las tenemos ahí. Y dice, hombre, qué bien, el hermano Paul, tal y tal, pero no sabes la motivación que posiblemente está un poco dañada, que tengo una motivación quizás de orgullo o de lo que sea para lo que estoy haciendo. El cristianismo tiene los estándares más altos. Todas las demás religiones dicen, haz tu mejor esfuerzo y quizás Dios te acepte. Pero el Evangelio dice, solo aceptaré lo perfecto. Sed pues perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Dios es completamente justo, completamente santo, que no puede contemplar el mal. Pero tenemos un justo que ha cumplido eso. Dios envió a su justo Hijo Jesús, que cumplió totalmente la ley. La fe cristiana dice que tiene que ser perfecto para entrar. Pero Jesús lo ha hecho por ti. Y debido a que el justo ha cumplido eso, podemos entrar por haber sido justificados por Él por la fe. Podemos entrar al trono de la gracia porque Jesucristo entró. Blaise Pascal, que era francés, así como tenemos a nuestro hermano aquí francés, era matemático, físico, teólogo. Algunos dicen de que decía un hermano, ¿qué tal, hermano? Dice, mira, Dios me ha bendecido tanto, yo creo que se le pasó la mano. Pero yo creo que el Señor se le pasó la mano con este hombre. Era filósofo, físico, matemático, teólogo. Pues Blaise Pascal decía también que
que el cristianismo es la única religión que lidia y destruye tanto el orgullo como la desesperación. Las religiones te dicen, esfuérzate, inténtalo, sé bueno. Y aunque no lo consigas 100%, si eres uno de los mejores, lo lograrás. Y esto te puede dar confianza, pero te sentirás entonces orgulloso. Y mirarás a los otros como, sí, pero el hermanito esto no sé yo. Y yo, mira, yo que me esfuerzo y canto en el coro, y estoy aquí en la alabanza, y también limpio aquí la iglesia, y también predico de vez en cuando, y también bla, bla, bla. Eso nos puede dar confianza, el esforzarnos, está bien, pero nos puede llevar al orgullo. Ahora, por otro lado, si lo intentas y no lo logras, te puede hacer humilde, pero te llevará a la desesperación, porque siente que nunca llegas. El Evangelio es la única fe, dice Blas Pascal, que destruye el orgullo y la desesperación. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Ese es mi Evangelio, decía el apóstol Pablo. Muestra una ley que tiene que ser totalmente cumplida, destruyendo mi orgullo, y luego te muestra y nos muestra un Salvador que la ha cumplido totalmente, liberándote de la desesperación. Jesús es el sacerdote que vivió la vida perfecta y murió la muerte perfecta. Ahora, finalmente, ¿cuáles son las marcas de un espíritu sacerdotal? Si piensas que eres salvo por tus buenas obras, lo que tendrás es una capa de orgullo y en el fondo tendrás ansiedad. Ahora, un cristiano que entra debido a sus acciones estará a la defensiva. No podrá aceptar las críticas y sentirá la necesidad de menospreciar a otras personas. A veces, incluso en las asociaciones no cristianas, hay menos chismes y quejas y prejuicios que en la iglesia. Eso puede pasar. Y a veces pasa que ahí en la iglesia viene alguien y dice que viene de un mundo de drogas, incluso le acuchilló a alguien, y entonces he escuchado el testimonio de que alguien habla de eso y otros hermanos que están ahí, que son de los que se esfuerzan, dice, pero ¿cómo es posible que haya gente así, que haya hecho tal cosa? Jesús le dice en la oración, enseñándole a cómo orar, le dice a los discípulos, si vosotros siendo malos, ¿sabes? Que tenemos a Cristo, pero somos malos. Nuestro corazón, cuando vemos que alguien ha hecho algo malo, nosotros seríamos capaces en una situación incluso de lo mismo o algo peor. Por eso dice, Señor, líbrame de tentación. Por eso el Señor dice, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A veces como creyente podemos hacer cosas que luego nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Pero tenemos que ser humildes y decir, si aquel que Dios restauró, gózate, gocémonos con Él porque le ha restaurado. Si hay alguien que cae, pues dice que le restauremos con mansedumbre, con humildad, no sea que nosotros caigamos en eso o en algo peor. ¿Verdad que eso dice el apóstol Pablo? La escuela de la humildad es una escuela que tenemos que estar toda la vida. Ahora, características de los sacerdotes, el espíritu sacerdotal, cuidaban de los pobres. Al saber que son pecadores salvados solo por gracia, se entregaban a actos de misericordia hacia los pobres. En Mateo 25 es muy interesante que muchas veces yo luché con ese pasaje, porque ahí parece que en el juicio final dice, me visteis desnudo y me vestisteis. Estaba en la cárcel y me habéis visitado. ¿Qué más dice? Estaba enfermo y me visitaste, oraste por mí y tal. Y entonces parece que es como una salvación por obras. Pero yo creo que Mateo, el evangelista, lo que quiere decir es, los que son verdaderamente cristianos tienen ese espíritu sacerdotal donde cuidan de los presos, cuidan del más necesitado, cuidan para comenzar de su familia, de sus padres cuando están viejitos. Honra a tu padre y a tu madre. Cuidan de los pobres, cuidan de aquellos que no tienen voz. Pelean por aquellos que no son capaces igual de decir, yo veo a mi mujer, eso tiene ese sentido como de justicia, decir, pero esto no puede ser, esto hay que luchar por esto. Tiene el espíritu sacerdotal. Siendo también hospitalarios. Cuidaban de los pobres. 2, simpatía profunda y defensa. Los sacerdotes tienen su corazón ligado a la gente. Un sacerdote, un cristiano con espíritu sacerdotal, quiero aclarar, habla a Dios por ti. Una persona sacerdotal es alguien muy simpático, pero también muy empático, con quien es muy fácil hablar sobre tus problemas,
que sabe que no te va a estar machacando, pero ¿y cómo es posible que tú? Dice, bueno, gracias por compartir eso, ¿no? Los sacerdotes te hacen sentir grande. El profeta viene, dice el Señor que tú tal y tal. Y dice, madre mía. Pero el sacerdote viene y te hace grande, te dice, Dios te ama. Y Dios quiere cambiarte. Te quiere como eres, pero te quiere cambiar porque te ama como es Él, el Hijo de Dios. Tiene misericordia. Tercer lugar, hemos visto que cuida a los pobres, simpatía profunda. Tercer lugar, tiene audacia y coraje. Este espíritu sacerdotal aboga por otros. Serán tan audaces como Esteban. No tendrán miedo de hablar, no tendrán miedo de lo que piensen los demás. Los cristianos con este espíritu reconocen que son preciosos ante Dios, amados profundamente. Te lo recuerdo, eres precioso para Dios, eres preciosa para Dios. Y ese amor incondicional que Dios te da y me da, el Señor te llama a que lo lleves a tu familia, a tus vecinos, en tu trabajo y a aquellos que no le conocen. Si puedes estar en la presencia de Dios, no le temes a nada más. El veredicto de arriba, la aceptación de Dios, es más importante y era más importante para Esteban que el veredicto de abajo, el tribunal terrenal que le estaban apedreando. Cuarto lugar, el sacerdote ora por otros. El profeta Samuel decía en 1 Samuel 12:23, lejos de mí esté pecar contra Jehová dejando de rogar por vosotros. ¿Estás orando por los hermanos de la comunidad cristiana de Camarba? ¿Estás orando por los hermanitos de la comunidad cristiana de Vida? Yo lo hago, pero debo mejorar. Yo tengo una lista de los hermanos ahí en el móvil y oro de vez en cuando por los hermanos. Oro por ti. Algunos tengo que aprenderme el nombre todavía para ponerlo en la lista y orar. Está sonando la alarma por ahí, ya vamos. Un sacerdote es alguien que lleva a otros en su corazón ante Dios. Un sacerdote intercede, es un hombre de oración. Está involucrado en las necesidades de la ciudad. Estás involucrado en las necesidades que hay. Pues ahí, para traer los potitos y las cosas, es una oportunidad. La comunidad cristiana de la Vida, otra oportunidad. Tenemos menos en el equipo, ahora somos Werner, Tam y yo, pero también contamos con vosotros. Gracias por vuestro apoyo en oración, para apoyo financiero también. Estamos orando por un local que sea más grande. Podéis orar por eso, porque cuando viene la reunión y están los niños, los que habéis estado en la vida, los niños tienen la clase donde están la ropa. Y ahí no cabe ni la menor duda, decimos en dominicana. Church. Eso es un nivel ya, cuando no cabe ni la menor duda, porque ya está muy lleno. Ante esto, ante la muerte de Esteban, se taparon los oídos y gritando a voz en cuello se abalanzaron sobre él. Y él oró, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Un sacerdote, alguien con un espíritu sacerdotal, ora e intercede por otros. Es importante, la oración tiene un poder tremendo. Él pudo orar y perdonar a los asesinos porque se vio vindicado por el tribunal celestial. Quienes confían en el Señor, aunque los enemigos asalten por todos lados, no pueden ser movidos ni derrocados porque Jesús hace suya su causa. Quiero pediros que nos pongamos de pie, vamos a orar. Que el Señor nos ayude a tener ese espíritu sacerdotal, a ser gente de compasión, a ser gente que escucha. Yo tengo que mejorar en eso, de escuchar más y hablar menos, de hacer gente que ora por otros, ser gente que pelea, que llena necesidades no solamente espirituales, sino también físicas, que como iglesia podamos seguir en ese camino, porque yo sé que como iglesia hay ayuda para mucha gente a través de José y Teresa y otros voluntarios. Gracias a Dios por cada uno de vosotros. ¿Por qué no nos tomamos de la mano? Aunque yo no tengo a nadie que tome la mano aquí. Y vamos a orar. Padre nuestro, vemos que los primeros cristianos cambiaron esa cultura brutal, valorando la vida humana, cuidando a los pobres, abriendo sus corazones a otras personas, con una simpatía y un servicio que nadie había visto nunca, jamás, con una audacia y un coraje ante la persecución.
Y todo vino porque vieron a tu Hijo de pie a tu diestra, como Esteban. Ahora, Padre, también queremos eso. Sabemos que no estamos viviendo como sacerdotes, audaces, dulces, duros y tiernos a la vez. Oro para que nos ayudes a tener como iglesia, la comunidad de Camarma, en la comunidad de vida, la misma visión del cielo abierto que tuvo Esteban, para que podamos ser tan audaces, tan dulces como él y cambiar el mundo que nos rodea. Oramos en el nombre de Jesucristo para tu única gloria. Amén. Amén.